voy a invitarlo a William Herrera a que haga uso de sus 20 minutos. Bienvenido, William, y el auditorio virtual es tuyo. Gracias, José, y un saludo cordial a todos los panelistas y los invitados a este conversatorio. Comparto muchas de los criterios que ha vertido Rebeca, pero yo la pregunta un poco, entendía yo del conversatorio, era ver la pertinencia o la impertinencia, digamos, de esta posible reforma judicial. Yo no sé si es pertinente o impertinente, lo que estoy seguro es que es imprescindible llegar a plantearse la reforma como tal porque es una necesidad urgente que no puede esperar más. En definitiva, la justicia nunca estuvo bien, pero nunca peor que ahora. Digamos, los indicadores de la justicia son realmente alarmantes. La retardación bordea por el 85, el 90%, no hay independencia judicial, no hay presupuesto judicial, apenas en este momento se maneja el 0,50% del presupuesto general de la nación. O sea que no tenemos ni siquiera el 1% del presupuesto general de la nación, lo cual es casi imposible, diría yo, pensar en un paquete de reformas estructurales si no se tiene a su vez los recursos básicos e imprescindibles como para poder montar y ejecutar una serie de medidas que necesita con urgencia el Poder Judicial. Si no hay presupuesto, si no hay un presupuesto básico, es imposible pensar, por ejemplo, en infraestructura, que es necesario, es imposible pensar, por ejemplo, en implementar la carrera judicial, ¿no es cierto?, la escuela de jueces, capacitar, actualizar, hacer todo el trabajo que corresponde hacer con la perspectiva de buscar e imponer, en definitiva, la meritocracia en el Poder Judicial, que es lo que se necesita. Y es más, yo creo que incluso hay reformas que se pueden hacer, reformas judiciales que se pueden hacer sin reforma constitucional y quizás en algunos casos tiene que haber necesariamente reforma constitucional. No puede haber reforma judicial sin reforma constitucional, por lo menos en el tema de la elección de las autoridades judiciales. Me preocupa, sin embargo, un poco la visión que tiene el ministro Iván Lima, si bien está aparentemente muy entusiasmado, conoce el tema, lo maneja el tema, lo ha comentado muchas veces el tema, pero pareciera que se está restringiendo solamente a el tema de la elección de las autoridades judiciales, como si ese fuera el único problema estructural del Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial tiene problemas mucho más complejos, mucho más estructurales, que exceden de un simple cambio del sistema de la elección. Por supuesto que hay que cambiar el sistema de elección, porque ni los propios masistas creo que están de acuerdo con su sistema que han inventado, y además ha sido un fracaso total. Esto ya está reconocido y asumido, creo yo, si es que hay buena fe, de modo que hay que pensar cómo cambiar esto. ¿Cuál sería la fórmula alternativa? ¿O volvemos al sistema anterior? En fin, hay varias opciones. O podríamos pensar en lo que se hizo en su momento con el primer Tribunal Constitucional, seleccionar a personas realmente de prestigio del campo académico, muy conocidas, solventes, o lo que se hizo también. Hay otra experiencia con la Corte Nacional Electoral en la época del doctor Huáscar Cajía. Yo creo que las instituciones muchas veces son neutras, no son buenas ni malas, depende de quién esté a la cabeza de la institución, porque de nada sirve haber descubierto esto de la elección judicial cuando realmente todos creo que estamos conscientes, la mayoría, que ha sido un soberano fracaso. Entonces, yo creo que pasa mucho por la elección de las personas, por escoger a los mejores profesionales, que los hay y de sobra, creo yo, para que puedan estar a la cabeza del Poder Judicial. Entonces, la independencia es básico. Un Poder Judicial sin independencia no va a ser nunca imparcial, no va a ser nunca probo, fuerte, ni va a poder luchar contra la corrupción, porque al contrario, un poder débil como el que tenemos más bien expresa de la corrupción, expresa y más bien fomenta la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana, y todo esto realmente genera una serie de problemas. Quiero recordar que han habido muchos intentos de reforma, y todas las reformas han buscado de alguna manera resolver estos problemas y no lo han podido conseguir hasta ahora. Y eso ha sido, entre otras
otras cosas porque no se ha abordado para mí, desde mi punto de vista, el tema central que es la independencia del Poder Judicial. Y por supuesto que para llegar a esa independencia necesitamos cambiar el sistema de elección judicial, necesitamos presupuesto, necesitamos infraestructura, necesitamos tecnología de punta a introducir al Poder Judicial. Es increíble que todavía en algunos tribunales se sigue manejando el sistema como si estuviéramos en el siglo XVIII. Yo muchas veces digo, la diferencia en algunos casos es que las diligencias, las notificaciones se hacían a caballo y ahora se las hace en taxi, pero en el fondo seguimos con el mismo sistema cuando la tecnología ha revolucionado todo esto y en este momento ya se hacen juicios virtuales, juicios, o sea, no estoy hablando de una simple notificación, sino de juicios arbitrales donde se manejan grandes cantidades de dinero, se lo hace vía virtual, porque finalmente es una necesidad y es porque la tecnología bien usada permite precisamente todo este tipo de revolución tecnológica y de servicio. Entonces, si el Poder Judicial no tiene la capacidad de revolucionar sus propios servicios, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente, seguimos en el siglo XVIII, XIX. Entonces, yo insisto de que yo creo que toda esta reforma, este pequeño espacio que hay de poder discutir, habría que ver los temas centrales, con todo respeto, por lo menos en mi opinión, y los temas centrales para mí es independencia judicial, presupuesto del Poder Judicial, carrera judicial, ¿no es cierto? Ver cómo combatir la retardación de justicia. Ahí el propio sistema tiene sus propios mecanismos que yo no sé por qué no se los pone en práctica. Por ejemplo, habría que promocionar los métodos alternos de resolución de conflictos, porque estos métodos lo que hacen precisamente es oxigenar el sistema. Lo que intentan es oxigenar el sistema. Por lo tanto, si uno hace una estadística, un estudio en este momento, casi el 50% de las denuncias en materia penal, por ejemplo, son hechos de contenido, de delitos de contenido económico, que esos delitos se los puede resolver por la vía de una salida alternativa. Esto ya es un problema, si vale el término, interno del Poder Judicial, porque también tenemos que reconocer que desde el propio sistema judicial se oponen a la reforma porque les conviene un sistema totalmente prostituido, porque la corrupción abunda y porque un sistema innovador, fortalecido, independiente, probo, por supuesto que va a terminar cortando en gran medida la corrupción. Entonces, el propio sistema muchas veces es el que no permite también todo este tipo de reforma. Pero en definitiva, por una primera intervención, yo me quedo con la convicción de que es urgente una reforma y esa reforma yo creo que pasa por ver estos temas centrales. Ahora, ¿qué necesita una reforma? Una reforma necesita fundamentalmente voluntad política. Si no hay voluntad política, no se puede hacer más nada. Yo quisiera creer, soy muy escéptico por la experiencia de los 14 años del MAS, soy muy escéptico en que el MAS ahora se lo hubiera iluminado y hubiera querido y quiera hacer todo este tipo de reformas, pero bueno, he optado por darle el beneficio de la duda y yo me sumo a estas iniciativas, pero voy a estar mucho más convencido cuando vea una señal muy concreta de que realmente se quiere hacer cambio, porque no vaya a ser que todo esto sea una suerte de cortina de humo simplemente para soltar a todos los terroristas, los grandes pedófilos que están sueltos por ahí y finalmente después la reforma quede como estaba antes, porque al MAS le conviene, o por lo menos históricamente le ha convenido, un sistema judicial débil, prostituido, alicaído, sin presupuesto, sin identidad, porque era lo que él necesitaba para hacer la persecución política por un lado y para conseguir su reelección por otro lado. El Poder Judicial, el sistema judicial, lamentablemente en los 14 años se encargó de hacer el trabajo sucio que en otras épocas lo hacía el Ministerio del Interior. Entonces, de que hay que hacer reforma, hay que hacer reforma y reforma, yo diría, estructurales de fondo. Es verdad que no hay estudios o hay muy pocos estudios, digamos, que nos permitan establecer exactamente cuál es el estado de la justicia en este momento. Pero los pocos estudios que hay ponen de manifiesto precisamente esta necesidad urgente de ir hacia una
reforma del sistema judicial. Habrá que ver los procedimientos, el camino, la forma, cuál es la vía más idónea, pero insisto, con voluntad política es posible llegar a una reforma y es urgente. Me parece un buen paso, un buen inicio en todo caso, esta conformación de notable, porque hay personalidades que sí, que saben del tema, han trabajado en el tema, han escrito sobre el tema y creo que son las personas idóneas para poder sugerir y en su caso dictaminar cuál sería la mejor vía de cómo concretar finalmente una reforma judicial en Bolivia. Entonces, comparto esa idea. De repente no están todos los departamentos representados porque cada departamento además tiene su propia particularidad, su idiosincrasia. No es lo mismo el problema judicial en Santa Cruz que de repente en Tarija o en Pando, ¿no es cierto? Por la propia densidad demográfica, por muchas razones, digamos, cada departamento tiene sus propias particularidades. Y comparto la idea que decía Rebeca de que aquí tiene que también intervenir la sociedad civil, tiene que haber un gran debate sobre esto. Al contrario, hay que abrir un gran debate para poder escuchar, por supuesto, a los colegios de abogados, a las universidades, ¿no es cierto? Tienen mucho que aportar las facultades de Derecho, y aquí lo digo como profesor universitario, las universidades también están dormidas, no hacen absolutamente nada, no innovan los planes. Hay un nuevo derecho en Bolivia. Todos los días hay un nuevo derecho en Bolivia y seguimos enseñando como en el siglo pasado. Entonces también aquí hay un desafío y hay que buscar cómo comprometer al sistema universitario, porque también de ahí salen los futuros profesionales que finalmente van a trabajar al sistema judicial. Entonces hay que comprometer a los colegios de abogados, hay que comprometer a las facultades, a las universidades en su conjunto y a la sociedad civil. Finalmente la justicia es de todo y nos involucra y nos afecta o nos puede beneficiar a todos. Yo creo que ningún sector debería estar excluido de este gran debate y por eso celebro este conversatorio y ojalá continúe, y me ofrezco por supuesto cuando quieran para, si es que puedo aportar algo, para seguir interviniendo en este tipo de conversatorio que me parece que es la mejor manera, el mejor inicio que puede tener un gran debate. Bueno, ya viene la fiesta de fin de año, pero es importante que esto continúe y no vaya a quedar solamente acá. Yo quiero ser respetuoso con el tiempo, me dieron 10 minutos y estoy en los 10 minutos. En todo caso, después cualquier pregunta estoy dispuesto a poder intervenir.